Hablemos. 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 Hablemos otra vez. Bienvenido a este coloquio digital, este coloquio que en otras lenguas se le dice podcast, pero nosotros le decimos hablemos. Y como ustedes saben, se puede ver en la plataforma YouTube a partir de hoy. Hoy estamos a 15. 16 de noviembre del 2024. Los anteriores Hablemos fueron dedicados a la política puertorriqueña, a las elecciones y sus resultados con los amigos Gamaliel Ramos y Ángel Manuel Rivera. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la doctora Laura Crespo. Saluda a los televidentes, Laura. Buenas tardes. Como dijo Irán, me llamo Laura Crespo González. Soy de Vega Alta y publiqué recientemente el libro Violencia y Criminalidad en la narrativa de Ana Lidia Vega, el cual Irán tan gentilmente me acaba de invitar para conversar sobre dicha publicación. Publicado por la editorial Isla Negra, editores, cuyo presidente editor es nuestro gran amigo Carlos Roberto Gómez Veras, gran amigo de los tres. Y gran también, gestor cultural y poeta. Excelente. Ha publicado la mayoría de mis libros, María Madiva, novela, Los muertos se visten de blanco, Gardeño, Los días de abril. Eso hablaremos en algún momento en uno de estos próximos Hablemos. Laura Crespo es doctora en literatura. Tiene un doctorado en literatura con concentración, repito, doctorado en filosofía y letras con concentración en literatura puertorriqueña y del Caribe. Y toda su vida ha sido profesora y maestra. Toda su vida, desde los 20 años. Desde los 20 años. Así que es profesora. Okay. Además de que trabajé muchos años con un programa federal en la Facultad de Estudios Generales que apoya a estudiantes con desventajas socioeconómicas. Ahí trabajaba el ayudante de la directora o el director en funciones administrativas, trabajando el presupuesto, pero principalmente organizaba también las actividades culturales para los estudiantes. Un programa que yo he amado y he respaldado porque da la oportunidad a estudiantes de bajos recursos que quizás tengan un poquito de rezago por diversas situaciones sociales, históricas y económicas, y nosotros entonces los apoyamos para que tengan éxito en su vida universitaria. Laura, nos acompaña también en este coloquio el profesor retirado, pero sigue siendo profesor, Ramón Alfredo Basac. Sí, que me alegra mucho porque me reencuentro con una compañera ya que trabajamos hace mucho tiempo, no vamos a decir cuánto, como profesores de español en el instituto. En el instituto. Se llamaba el Instituto Comercial. En el Instituto Comercial de Puerto Rico, que quedaba en la Fernández Juncos. En la avenida Muñoz Rivera. En la Muñoz Rivera, sí. Estaba ahí, antes de que cambiaran todo eso. Cerca de donde está el cuerpo de bomberos. Ajá, exacto. Exacto. Allí trabajamos juntos. Yo ni me acordaba, imagínense ustedes. Pero no es por el tiempo, sino por la vejez. Que se olvidan. Ramón y Laura, este libro trata de violencia y criminalidad en la narrativa de Ana Lidia Vega. Y se me ocurre de entrada, Laura, ubicar en tiempo y espacio a la escritora
Ana Lidia Vega. Ana Lidia Vega se ubica en lo que podríamos decir que es la generación del 70. Aquella generación que fueron discípulos o discípulas o alumnas de René Márquez y de otros escritores de la generación del 60. Pedro Juan Soto, José Luis Valcárcel, Emilio Díaz Valcárcel, Pedro Juan Soto, Edwin Figueroa, y recuerdo aquel famoso libro que fue emblemático, Cuentos puertorriqueños de hoy. Y esa generación de 70 también es catapultada por el boom latinoamericano de novelistas latinoamericanos, Gabriel García Márquez. Sí, porque no se dan las condiciones, hubo muchas condiciones para históricas. Yo soy una persona que tengo muy presente la historia y la política del país y la historia en general. No podemos dejar de lado un contexto. Además de la suerte de tener gente talentosa, tanta gente talentosa que tenemos en nuestro país. Pero en un momento donde siempre tuvimos dificultad para, tú sabes, publicar. Aquí siempre hemos tenido esta situación para divulgar nuestra literatura y nuestras investigaciones en todas las áreas de nuestra... Los 70, ellos, Ramón y Laura, eran tiempos de protesta. Nosotros estábamos allí, nosotros protestamos por la guerra de Vietnam. Fue la época de aquella célebre revista La Escalera. Varias revistas surgieron. Zona de carga y descarga. Zona de carga y descarga. Algo significativo y importante de esa generación del 70, que la mayoría eran mujeres. Las que renuevan el género de la novela y del cuento son mujeres. Y déjame si no se me olvida ninguna. Ana Lidia Vega. Magali García Ramos, Olga Noya, Rosario Ferrer, la misma Mayra Santos Febre, un poquito después. Mayra Montero, que se creía, ¿verdad? Pero hay que reconocer que ella también estaba en ese movimiento y más despacio, ¿verdad? Con la poesía y la misma Vanessa Droz, es que fueron tantas. La poesía, Vanessa Droz, la María Dávila, que María, que ya Ángela viene del 60, ¿no? Con su grupo Guajana, pero ella sigue, ¿verdad? Atraviesa. Una pérdida que pues no, yo por lo menos no la dejo de extrañar, porque para mí es una de las poetisas. Julia de Burgos, ¿verdad? Hay muchas muy buenas, Etnairi, por ejemplo, aunque estamos en la prosa, pero Etnairi es tremenda para mí, ¿verdad? Poetisa, pero Ángela María Dávila. Ella prefiere que le digan poeta. Prefieren que le digan poeta, no poetisa. No, poetisa no, hasta todas poetas. Después de Julia de Burgos, ¿verdad? Ella coge ese batón, esa autenticidad, esa manera de enfrentarse a unos convencionalismos patriarcales, políticos, pero desde el arte. Pero eso tenemos que hacer otra conversación para eso. Pero fíjate, fueron mujeres las que configuraron esa generación de 70, básicamente. Las que mencionamos. Mujeres que empiezan a romper con todos los convencionalismos propios de aquel momento. También. Porque recuerdo que había maestros que no permitían mujeres en pantalones. Y lo digo porque lo vi. Ellas iban en pantalones y cuando iban a entrar al salón,
muy tranquilamente. Yo me considero ser de las primeras que entró a la Universidad de Puerto Rico con pantalones. Y que entonces cogían muy tranquilamente delante del profesor, se ponían una falda, seguían caminando y entraban. Y cuando salían, en el mismo salón se iban quitando la falda y salían en pantalón. Nos perdonan si omitimos alguna escritora o narradora de la década del 70 o generación del 70, porque son muchas y muy buenas. Toda lista es injusta. Sí, pero también, hubo también compañeros, hombres, varones, ¿verdad? Que son Edgardo Rodríguez Juliá. Rodríguez Juliá. Y es que estoy haciendo un trabajo de él que escribió 20 siglos después del homicidio. Ahora es sobre Vieques. Estoy haciendo un trabajo estoy escribiendo un ensayo sobre unos cuentos de él. No es Torres. Carmelo Torres. Sí. Carmelo Ríos político. Carmelo, a mí lo he vuelto a leer. No tanto su literatura posterior, estoy trabajando principalmente sus cuentos, 5 cuentos negros. Me llama la atención que hay una propuesta interesantísima en esos cuentos, porque yo me he especializado más en el cuento que en la novela, ¿verdad? Aunque siempre leo la novela, pero hubo también unos compañeros varones que también buenísimos. O sea, es que una generación tan prolífica en literatura. Manuel Santiago. No, ese es de Guajana. Es Silén. Llama a esa generación la generación encojonada. Sí. Que protesta por la guerra de Vietnam, protesta contra el Pero militarismo. la generación encojonada responde a aquel ensayo que escribió René Márquez, que lo llamó el puertorriqueño dócil. Uh-huh. Y por eso es que él empieza hablando sobre la yo tengo una lectura distinta a ese puertorriqueño dócil de René Márquez. Yo creo que René Márquez escribe eso muy molesto uh-huh. por la derrota militar del nacionalismo puertorriqueño, el nacionalismo en la década del 50, y se molesta, y él responde por esa molestia, por la derrota militar y por la traición de puertorriqueños contra el nacionalismo puertorriqueño. Él se molesta, y ahí escribe el puertorriqueño dócil. Uh-huh. Hay que ubicar en el contexto correcto a nuestro amigo, fue mi profesor, René Márquez. Mira, vamos para lo que venimos. Tenemos ante nosotros un libro que, repito su nombre, Violencia y Criminalidad en la narrativa de Ana Lidia Bella, que está en venta. ¿Dónde? Pues mira, me estaba en las librerías Norberto y creo que Cantil, en la esquina, y se puede pedir directamente a Isla Negra. Sí. Yo tengo unos libros en casa, pero no he hecho nada para venderlos. Tengo que buscar ayuda, luego trabajar con eso. Este libro trata de violencia y criminalidad. De todas las cosas bonitas que pueden existir en el mundo, pues tú escogiste las cosas más desagradables. Violencia y criminalidad. Dime por qué. Esto no es una entrevista, pero no, esto es un conversatorio. Bueno. Pero no puedo. La tentación. No puedo evitar hacer esa pregunta. ¿Por qué tu llamado a hablar de violencia y criminalidad? Bueno, ya yo desde mi estudio de maestría me estaba dirigiendo a la investigación. De hecho, toda la maestría, todos los trabajos que hice, siempre le pedía al profesor si me permitía enfocarme en el feminismo, ¿no? Y dentro de ese feminismo, pues, claro, la violencia que hay
contra la mujer y la representación de esos personajes femeninos. Y de ahí fue un proceso quizás tan personal, porque yo creo que los investigadores siempre tenemos, perdón, un nivel subjetivo. No partimos de la nada. Mi experiencia intrafamiliar, yo vengo de violencia doméstica con mis padres. Yo lo tengo resuelto. Los amo a los dos. Mi madre fue sumamente maltratada por mi padre era alcohólico. Tuve una niñez bien conflictiva, bien inestable, y eso estaba. Así que me interesaba trabajar, y además que viví otras manifestaciones de la violencia a nivel personal, de familia, de amistades, y según uno se va formando, entonces empiezan a surgir las preguntas, ¿no? Y de ahí llegamos cuando estoy en el doctorado, que ya yo había trabajado Vírgenes y Mártires de Ana Lidia Vega, había trabajado los personajes femeninos, pero me molestaba un poco que algunas personas veían especialmente Vírgenes y Mártires como ella dice, el tratado feminista, pero no solamente eso, sino un poco la cosa de la risa, de que si me haces reír, de que el chiste, eso es cierto, la sátira que mueve. Pero yo veía, según seguí estudiando la obra de Ana Lidia, que detrás de esa risa y de esa sátira había para mí una violencia terrible. Terrible. Y decidí entonces, dije, yo me voy a atrever. Otra necesidad es que me interesa muchísimo, y todavía lo estoy haciendo, estoy trabajando en un libro de Carmen Lugo Filippi que me voy a enfocar más en la técnica, más que en el contenido. Me interesaba también demostrar que los cuentos de Ana Lidia Vega tienen todo lo que se puede esperar de una gran escritora. Técnicamente hablando, a nivel de estilo. Y aunque no sé el título, quizás puedan pensar que solamente yo trabajo violencia y criminalidad en la narrativa. Cuando usted lee los análisis, yo trato todo el tiempo de entretejer esa manifestación de violencia y criminalidad junto con el estilo tan particular que hace Ana Lidia de esa obra, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues, la teoría de la violencia es muy amplia. Me comencé leyendo un poco, luego me fui a tomar unos cursos de oyente con mi queridísima la licenciada Olga Resumil, que le debo muchísimo. Entonces teníamos largas conversaciones, empecé a leer teoría y por ahí seguí, y dan que llegó un punto hasta que cayó en mis manos el libro de este pacifista Joan Galtung, y me llamó la atención porque aunque trabajo la violencia y la criminalidad, estoy como Ana Lidia Vega, pues yo creo que Ana Lidia Vega trabaja la violencia y la criminalidad y después vamos a explicar por qué, pero su actitud ante la vida es no es apocalíptica, como diríamos de René, por ejemplo, ¿no? Es vitalista, es un poco a los estudios, y ahí caí con Micael Martín y toda la lectura del carnaval. Y esa lectura me ayudó mucho a que dentro de esa broma, la sátira, lo grotesco, ¿verdad? Hay toda una subversión
de ese mundo convulso. La guaracha del macho Camacho, Entonces, de Rafael Sánchez, claro, inicia lo grotesco, lo carnavalesco, claro, un porque poco la... él es el enlace, la transición, ¿verdad? Él y entonces Ana Lidia, entonces todo ese volver y valorar y mirar a un Palesmar, Luis Palesmar. Y para esa época se producen dos grandes libros sobre esa misma temática, pero ya no a nivel individual, sino colectivo. Me refiero a el retrato del colonizado y los condenados de la tierra de Tanto Fanon, Primero de Memmi y el tanto segundo de Fanon. Fanon como Albert Memmi. Y de hecho, Ana Lidia es muy influenciada por Albert Memmi. La verdad es que cuando yo Sí. estaba leyendo su libro y vi esos dos nombres, yo me alegré tanto porque es que me trajo tantos recuerdos Sí. de esa época, Sí, sí, sí. que sí, fue sí. una época, como señaló, Sí, sí. Y son lecturas que hay fundamentales. que retomar. De hecho, Retomarlas. yo después de la pandemia, me matriculé en un curso, me desvié del tema un poco, pero rapidito, me matriculé en un curso sobre los pensadores caribeños, porque yo cuando estaba en el bachillerato pude tomar una clasecita con mi amada, la profesora Piri Fernández de Luis, que fue de las primeras que Sí. trajo literatura caribeña a la Facultad de Piri Humanidades. Fernández de Luis. De Luis. Entonces, pues nada, leí algunas cosas, pero cuando uno tiene tantos compromisos, pues dije, mira, me voy a matricular. Me dieron la oportunidad con la Asociación Mexicana de Estudios Caribeños y estuvimos como 3 meses en línea. Fue maravilloso porque me dio la oportunidad de mirar el Caribe en una totalidad, no solamente el Caribe de lengua hispana. Y retomar, entonces yo había escuchado, pero sacar el tiempo, pues leer a una Silvia Winter, a un Edward Grisant, los de lengua inglesa. Y de momento dije, Dios mío, pero si es que nosotros tenemos una riqueza tan tremenda. Entonces también me puse en el año 23, me apareció una oportunidad que me invitaron y era casi una beca de matricularme en un diplomado en la Universidad de Harvard en línea, y me matriculé también ahí en estudios afro-latinoamericanos. Entonces, ahí se te dio lo que aprendí muchísimo, porque tenía que entregar trabajo semanalmente. Y eso me obligó a que tenía que leer y buscar, porque es que si no, mira, y empiezo yo a descubrir todas esas mujeres maravillosas, esa Leila González de brasileña, estoy fascinada. El movimiento negro femenino, que volviendo al libro, cuando esta generación, recuerda que están los derechos civiles están en discusión, es cuando más está en discusión toda esa efervescencia, el buen latinoamericano, de los escritores latinoamericanos, la nueva oleada del feminismo, entonces el grupo de feminismo negro, o sea, hay una efervescencia. Se nos olvida mencionar a Maggie Solá. A María. María. A María. Yo le digo Maggie, ella ya creo que está María. María Solá. No, dime de María Solá. Que es una de las grandes feministas que trae, bueno, de hecho, tiene una publicación que es sobre mujeres nada más. Sí, yo la tengo. Sí, yo la tengo. Y apartando un momentito, pero hay un gran profesor que, aunque ustedes no lo crean, atrae a este tema, don José Ferrer Canales, con un curso que se titulaba La conciencia intelectual de América, que nos lleva a conocer a Montalvo, a Mariátegui, pero que hace una defensa a Hostos, que hace una defensa terrible de la mujer y de
Fíjate, la unidad temática de toda esa literatura caribeña y panamericana es la identidad, la búsqueda del ser hispanoamericano. O sea, ¿qué somos? ¿Quiénes somos frente al coloso norteamericano? Frente al reto ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? La identidad fue lo que de Tapia, pasando tristemente por Pedreira, René Marqués y esta generación del 70. Y fíjate, se me ocurre también decir, a tenor con tu título, existe en la ideología dominante o colonizadora esta pretensión de que Puerto Rico es un país pacifista, pacífico. Nunca ha sido pacífico. Y nunca ha sido pacífico. Aquí hemos sido muy verticales en términos de nuestra respuesta al colonialismo y también en términos de la conducta social, tampoco hemos sido muy pacifistas. Así que a partir de eso es que entras a hablar de 3 cuentos de Ana Lidia Vega. Sí, entonces trato, respetando, porque en aquellos tiempos yo todavía estoy usando mucho el método que lo he empleado con la formación que tuve con el doctor José Luis Méndez, fallecido hace poco, porque fue mi Pinchi Méndez, fue mi director de tesis de maestría y de doctorado. Yo me formé, pues tomé cursos con él y más que nada largas conversaciones sobre el método sociológico de Lucien Goldman, que le llaman el estructuralismo genético. Entonces había toda esta polémica en ese momento de que no, que ver la obra literaria como si fuera un manifiesto de sociología, que esto y la estética, y teníamos esa pulsión, ¿no? Cuando en el método se da la posibilidad, se intercala, es que es un todo. Y partiendo de ahí, pues también los 3 libros de Ana Lidia que son independientes, y hay que recordar, que siempre lo digo cuando hago mis conferencias, que aunque están en un libro, por ejemplo, Vírgenes y Mártires, Encantar, Nublado y otros cuentos de naufragio, Pasión de Historia y otra historia de pasión, no trabajé Falsas Crónicas del Sur, sí, que es precioso. Trabajé la mitad, pero no lo incluí. Cada cuento es autónomo, ¿verdad? Así que yo tengo que trabajar el cuento como género y después establecer los enlaces que se puedan presentar como unidad de libro. Así que fue un trabajo sumamente arduo. Y de ahí entonces es que se me revela toda esta situación. Primero, Ana Lidia, el grupo que pertenece, el momento histórico, su conciencia social y política. En esa literatura, en esos cuentos, empieza lo feminista, ¿verdad? Ella empieza por demostrar la situación, que el más famoso en aquel entonces, que sigue siendo un modelo, Salsa para tres sonidos por encargo, que es la muchacha que pasa todos los días por la plaza del mercado, sí, y está el tipo y le tira piropo y ella se vira un día y le dice, pues vamos, tú sabes, y lo invita y lo lleva al motel y el tipo no sirve para nada, ok, pero termina. Pero lo importante de ese cuento, por ejemplo, yo, como mucha gente ha dicho, el feminismo, el derecho al cuerpo, el acoso que yo tengo que soportar porque es lo dado. Pero en ese cuento, en unos detalles, se ve cuando el tipo, ellos están, por ejemplo, en el motel y hay que pagar. Ella empieza a sacar porque ella es una trabajadora, ella es una asistente dental. Y él le dice, el tipo, la vida está dura, ¿verdad?
Ese mensaje, yo digo y yo establezco que hay un momento de solidaridad en esos dos seres humanos, hombre y mujer. ¿En qué están solidarios? En lo económico, en la situación social, en la marginalidad. Ese hombre de la calle que aunque está desprovisto, hay una ideología que lo engaña y le dice que tú eres el poderoso, que tú eres el macho, es una mentira más, es otra falacia más, ¿verdad? Se demuestra en ese momento en que se demuestra en ese momento en que se supone que era él el que tenía que pagar y no tenía ni en qué caerse claro. en aquel momento. Pero ella tampoco tuvo que le faltaba todavía unos chavitos para completar y sigue sacando todo. Uno se muere de la risa en esa escena, porque también dice todo lo que las mujeres llevamos en la cartera que nunca acaba, ¿verdad? Pero hay una manera, ¿verdad? Entonces, claro, cuando él se va, cuando ella lo deja, que a la larga no pierde la virginidad ni nada de eso, él sigue con lo mismo. Sigue en la plaza, en la actitud, ¿verdad? Pero ese segundo, y lo que me gusta de ella es o sea, no es amarrar a soluciones. Es como esta cámara que va filmando esa realidad y la va transcribiendo con ese talento, con esa oralidad. Yo te digo, cada vez que la leo, la admiro más. Yo quisiera que usted nos dijera algo sobre el miedo, porque cala en todas estas lecturas. Ajá. Déjame ubicar un poco, Sí. Ramón. Esta generación del 70 despega un poco la mirada del campo, de la montaña. Sí, es urbano. Y se centraliza en la ciudad, en la zona urbana. Todos los cuentos giran en torno a Río Piedras, en muchos casos, Sí. como este caso que mencionaste. La Universidad de Puerto Rico como centro de evolución de la juventud. La ciudad Santurce, en Magali García Ramis, en Felices Días Tío Sergio, habla de Santurce. Ahora, es importante que estas escritoras, todas son o profesoras de la Universidad de Puerto Rico, en muchos casos hijas de familias acomodadas. Quizás excepto Ángela María Dávila. Y eso establece, bueno, el caso significativo de Rosario Ferrer, hija de un empresario millonario de Ponce. Así que esa ubicación, como que ya están diciendo, ya no hablemos tanto de la montaña, del jíbaro. Vamos hablando de Manuel Alonso, de Luciano Gandía. Vamos a reubicarnos en la ciudad. Son escritoras de la ciudad. De la ciudad, sí. Y ahí se ubican las historias de los libros de Ana Lidia Vega y el tema del miedo que sugiere como punto de discusión Ramón Alfredo. Está entrelazado, ¿verdad? Porque es difícil, como me dice Carlos Roberto, me dice, mira, la verdad es que hay tanto entretejido en lo que tú expones, ¿no? Trataste digo, es que la lectura da para eso, no es que es que da para eso. Retomo, esa palabra colonizado. Empezamos por la colonización. Un pueblo que fue invadido desde su inicio y siguió siendo invadido. La invasión lleva en sí misma la violencia, porque es lo bélico. Y mientras nosotros como seres humanos, nuestra historia
se convirtió en una historia bélica. Vamos a ver, esa es la realidad que tenemos. Una más sofisticada que otra. Ahora estamos con un botoncito y una programación y podemos eliminar países completos, ¿verdad? Lo bélico. Esa colonización es violenta. Hay que desarrollar unos métodos de control del Estado. Cuando estamos ya en el 70, nosotros, no sé si te acuerdas, Irán, que yo recuerdo bueno, nosotros siempre nos han tenido en el pánico, en el shock, dirían ahora, ¿verdad? Estaba la mano dura contra el crimen, y te acuerdas que controlaban los caseríos, los residenciales, y todo era la lucha manifiesta contra la droga, ¿verdad? Que nada logró. Que nada, pues claro, no va a lograr nada. Porque la violencia es una realidad tan compleja. No es con lo punitivo, como tú pones al niño que lo vas a castigar y le vas a dar 4 varazos y por eso se va a enderezar, ¿verdad? Habrá uno que otro que se doblegue, pero la mayoría no se va a doblegar. Y además, por eso vuelvo a Galtung, escogí al pacifista porque ha trabajado en tantos conflictos, ha sido mediador, sí. Él es noruego, y yo quería un teórico que tuviera me quería como que asegurar de su ideología pacifista, porque detrás de esto que se denuncia aquí, lo que se está buscando es la paz. No es para generar más violencia, es para generar lazos de comunicación, ¿verdad? Y entonces vuelvo, hay el mecanismo que hoy lo vimos en estas últimas elecciones. El miedo es fundamental en la obra de Ana Lidia Vega. Ella trabaja el miedo para que es como si pero ¿qué pasa? Que ella lo que hace es que nos enfrenta al miedo de una manera jocosa, muchas veces satírica, y qué mejor que la risa para desinflar. Lo que hace es que te tumba la defensa y tú ves y te ríes muchísimo y te está hablando de algo terrible. De hecho, a ella la han acusado, ha habido críticas en contra de ella, negativa, de ese distanciamiento, de cómo puede estar así y hablar de esa manera y ser una sátira. Esa batalla por los derechos de la mujer no ha terminado. Pero no ha terminado. Ese miedo ha sido el mecanismo de control que se ha desarrollado, y ella lo que hace es que lo enfrenta a través de una risa liberadora. Eso es lo que pasa en los programas que vemos por televisión, como los de Sunshine. Y esto es lo que camina mucho. Detrás de eso hay una crítica al sistema, una lucha feroz contra el colonialismo, pero de una forma que lo que hace es producir. Bueno, yo sobre miedo, si no lo digo reviento, porque ya lo planteé en el anterior coloquio. Ajá. El Partido Nuevo Progresista invirtió alrededor de $10 millones. Algunos dicen 8, otros 10, los números varían, pero fueron millones de dólares que invirtió el Partido Nuevo Progresista para propagar el miedo y callar y evitar la discusión del problema real de Puerto Rico, socioeconómico, de pobreza extrema y ningún desarrollo económico. Y usaron toda esa fortuna, millones de dólares, para sembrar el miedo. Y ganaron no solamente porque sembraron el miedo, sino porque tenían el capital, sí, claro, el dinero, para propagar mediante campañas de publicidad el miedo. Es que ya desde Fray Ñiba y la Sierra, que hablaba de los ojos turbios que tenían nuestros indígenas,
y hablaba a la misma vez de lo manso que era, sembrando la docilidad desde aquel momento. Bueno, nunca es posible agotar los temas. Siempre hay mucho que decir, pero esta conversación de Laura y Ramón creo que ha sido fructífera. Ay, Hemos gracias. presentado el libro de la profesora Laura Cresto, Violencia y Criminalidad, de la narrativa de Analía Vega. Gracias. No, gracias tú, gracias, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, es un honor. Pues nada, estoy para otra, estamos para... A mí me da mucha alegría volverte a encontrar Sí, claro. y ver que seguimos en la misma línea de lucha contra la madre del problema que tiene este país, que es el colonialismo. Este coloquio digital llega a todo el mundo a través de YouTube. Eso es nuestra intención. Hoy hablamos de literatura puertorriqueña y su tema principal: cómo descolonizar a este país, cómo establecer de manera clara e inequívoca nuestra identidad de Puerto Rico. Somos puertorriqueños y seremos siempre puertorriqueños. Muchas gracias y buenas tardes o buenas noches.